I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, se estén cuidando, que es lo que importa. Cuidarse significa quedarse en casa y si salen con mucho cuidado, usar sus mascarillas, lavarse las manos. Bueno, retomando lo que estábamos hablando en las clases anteriores, estamos hablando del proceso de independencia. ¿Por qué es un proceso? Porque comienza con la creación de la primera Junta de Gobierno, vimos las causas, los motivos, tanto causa interna como externa, y luego termina con la abdicación de Bernardo Higgins. Hoy, la clase pasada, vimos la que se denomina Patria Vieja. Hoy vamos a ver la Reconquista Española, que va desde 1814 a 1817. ¿Ya? Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua comenzó el periodo de Reconquista, caracterizado por la restauración del poder español. ¿Ya? La verdad es que en algunos aquí aparece como reconquista, pero en otros textos aparece como restauración, porque no se volvió a conquistar, sino lo que se hizo, ¿no es cierto?, restablecer lo que ya había durante la época colonial. Las acciones represivas en contra de los criollos, este periodo terminó con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Aquí tenemos una línea del tiempo con estas tres etapas. Tenemos entonces la Patria Vieja, desde la primera Junta de Gobierno hasta 1814, que es el desastre de Rancagua, la batalla de Rancagua. Luego, el periodo que estamos viendo desde 1814 a 1817, que es el denominado la Reconquista. Y finalmente, desde la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, comienza la Patria Nueva hasta la renuncia o abdicación de Bernardo Higgins. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora es entonces este periodo que está acá, que se denomina Reconquista. Vamos a tomar algunas páginas del texto, pero también voy a incluir algunas diapositivas para explicar un poquito mejor este periodo. ¿Qué opinaba el rey sobre la Reconquista? La siguiente fuente primaria fue escrita por Fernando VII, rey de España, y da cuenta de los objetivos de la Reconquista. Recuerden, cuando hablamos fuente primaria, estamos hablando que, en este caso, Fernando VII, en el momento, la historia, recuerden, ¿no es cierto?, tipos de fuentes que ya se han visto en otras clases. Dios, que me repone a vuestros brazos, hablándome, designado por el rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por medio de sabias leyes, dignas de vosotros, de mí y del espíritu de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios republicanos han de quedar sepultados para siempre, bajo la ruina y la sangre que han ocasionado. Si ustedes se fijan, bien, lo que ocurrió también en España, que en España también se habían planteado, mientras el rey estaba preso, una constitución. Cuando asume el rey, va a borrar todo esto, va a eliminar eso. Aquí en América ya habían empezado con algunos ensayos constitucionales, como el de José Miguel Carrera. Se habían creado otros ensayos en otras partes, pero cuando se toma este proceso de restauración, más que reconquista, se borró todas estas ideas democráticas. Estamos hablando en el caso particular de Chile, pero va a ocurrir en otras partes de América, no en todas partes de América, pero en algunas otras partes, donde va a ocurrir también este proceso. Entonces, todo lo que se había logrado, lo que se había alcanzado, se va a borrar. ¿Y qué es lo que pensaba el rey? Mire, que estaba pensando. Dice, todas ideas democráticas y los principios republicanos han de quedar sepultados para siempre. O sea, para nada, ¿no es cierto?, él tiene una idea republicana y menos democrática, bajo las ruinas de la sangre que ha ocasionado. O sea, va a quedar y se va a olvidar. Eso es un poco lo que pensaba el rey Fernando VII, por el cual de alguna manera se había pensado defender estos territorios de Napoleón mientras el rey estaba preso. Pero ya habíamos visto que se había iniciado ya esta idea de independencia. ¿Cómo reaccionaron
los patriotas frente a la reconquista española, eh, ante las medidas represivas de los realistas, los patriotas comenzaron a reorganizar la resistencia, tanto dentro como fuera de Chile. Su intención era derrotar definitivamente a los españoles. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Lejos de ayudar a este reconquista a permitir el dominio del rey, lo que va a ocurrir que va a haber una reacción en contra de los españoles. Ya vamos a ver en algunas diapositivas y vamos a ver las razones del por qué. Entonces van a ver dentro de Chile y fuera de Chile. Dentro de Chile, la resistencia interna tuvo como estrategia distraer al ejército realista, generar redes de espionaje y mantener los ánimos. Ya vamos a ver un poco, a hablar un poquito más acerca de esto. En Mendoza, Argentina, se organiza el Ejército Libertador de los Andes al mando de José de San Martín. Este ejército fue el que permitió que Chile se enfrentara a las fuerzas realistas. ¿Cuál va a ser el impacto inesperado de la Reconquista? Esta fuente secundaria, recuerden, primaria para el rey, secundaria cuando otro, lejos de, que no corresponde a la misma época, entonces ya es una fuente secundaria. Esta fuente secundaria explica que el maltrato de los españoles hacia los patriotas ayudó a crear una identidad nacional en todos los sectores sociales. Dice, los historiadores están de acuerdo en que la crueldad, la injusticia española durante la Reconquista ayudaron a formar una identidad nacional. La manera como se plantearon los gobiernos restauradores, la lealtad debida, definiéndolo en última instancia de acuerdo al origen español o criollo, agudizó la distinción entre uno y otro bando, o sea, entre los españoles y entre los criollos. Los españoles querían, por supuesto, al rey, en cambio los criollos querían una independencia del rey. En consecuencia, el repudio del español no se limitaba únicamente a un grupo alto de la sociedad. Las fuerzas de ocupación despertaron fuerte rechazo en los sectores populares, extremando a su vez la actitud discriminadora o discriminatoria de la autoridad. ¿Qué significó esto? Al principio de este proceso, la gran mayoría que estaba de acuerdo de una separación correspondía, digamos, a la clase alta, a la aristocracia criolla, tanto en Chile como en el resto de América. Pero por esta actitud que tuvo los funcionarios españoles cuando retomaron el poder, hubo una persecución y ahora ya no solo despertó el deseo de esta clase, digamos, aristocracia, de los grupos económicos más importantes, sino además del resto del pueblo, la idea también de una independencia. Veamos ahora con mayor detalle lo que acabo de explicar. Perdón, antes de eso, vamos a ver el Ejército Libertador y el Cruce de los Andes. La formación del Ejército Libertador fue una acción realizada por los criollos chilenos y argentinos. ¿Ya por qué? Porque era necesario, ya los criollos argentinos ya habían formado su propia junta, se sentían independientes. Entonces, si es que aquí en Chile se había recuperado, los españoles habían recuperado el dominio, los argentinos veían también una amenaza que los españoles también recuperaran. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era lograr sacar a los españoles de Chile, lograr la independencia de el Perú y de esta manera evitar toda amenaza que viniera desde España para acallar todo este proceso que ya se había iniciado de independencia tanto en Argentina y recuperar la independencia para Chile. De ahí entonces es que el general San Martín tiene la idea de organizar este ejército para recuperar, repito, esta independencia de nuestro país y de allí zarpar barcos con gente tanto argentina como chilena para lograr la independencia del Perú. Y de esta manera evitar la amenaza de volver a recuperar por parte de los españoles estos territorios. Entonces se organiza un ejército libertador en la ciudad de Mendoza. Este cruza la cordillera de los Andes entre enero y febrero
y se van a enfrentar a este, este ejército libertador contra las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco, logrando las fuerzas del ejército libertador vencer en la batalla de Chacabuco, y con esto ya termina este proceso que se ha denominado Reconquista y se va a iniciar el nuevo proceso que lo conocemos como Patria Nueva. ¿Ya? Ahora sí que veamos con mayor detención lo que estábamos diciendo. La Reconquista, decíamos que va desde el desastre de Rancagua hasta la batalla de Chacabuco. Las tropas españolas derrotaron a Napoleón, esto ocurre en Europa, y Fernando VII va a recuperar el trono. O sea, en ese periodo, vuelve Fernando VII al trono español. Se inicia entonces una etapa reaccionaria destinada a retomar el control sobre las colonias. O sea, eso es una política que viene desde España, el propio rey Fernando VII, para recuperar aquellos territorios que se habían formado juntas de gobierno y que se había logrado de alguna manera su independencia. ¿Cuáles son las principales características? ¿Ya? Se reforzaron las campañas militares para terminar los movimientos de emancipación. O sea, se aumentó el número del ejército, se apoyó esto para evitar cualquier cosa que significara que los criollos lograran recuperar lo que se había perdido. Una vez recuperado el poder, para decir los realistas, las fuerzas del rey, se abolieron todas las obras y medidas dictadas por los criollos. O sea, todo lo que hicieron los criollos, todas las obras que se hicieron tanto de la primera Junta de Gobierno, el primer Congreso Nacional, todas las obras de José Miguel Carrera, como la primera bandera, etc. Todo eso se va a abolir. Se habían creado en ese momento también el Instituto Nacional, se habían creado tribunales de justicia, todo eso se va a terminar, ¿ya? Y por lo tanto se van a restaurar las instituciones coloniales. Todo lo que es los organismos que habían tenido la colonia se van a restaurar, y todo lo que se había creado por los criollos se va a eliminar. Y se empiezan a realizar persecuciones a los patriotas, a confiscar sus bienes, que significa confiscar, quitarle las propiedades que ellos tenían, se las empiezan a quitar. Entonces hay una persecución hacia los patriotas. En característica asume en primer lugar como gobernador Mariano Osorio. Mariano Osorio era el que había derrotado a los patriotas en la batalla de Rancagua, y luego este Mariano Osorio va a ser reemplazado por un señor que se llamaba Casimiro Marcó del Pont, ¿ya? Este señor Casimiro Marcó del Pont pareciera ser que era muy caballero, pero es uno de los que crea más violencia contra y persecución contra los patriotas. Además, se crean los tribunales de ajusticiar. ¿Qué significa tribunales de ajusticiar? A los criollos preeminentes, vale decir, a todos aquellos criollos que habían participado, a los que no lograron irse a Argentina, porque muchos se lograron ir a Argentina, pero aquellos que se quedaron acá, principalmente gente de más edad, fueron perseguidos e llevados a estos tribunales, donde en algunos casos se eran condenados a muerte, o bien se les relegaba a la isla Juan Fernández. El padre de José Miguel Carrera y sus hermanos Carrera fue relegado justamente a esta isla Juan Fernández, pero no a vivir en una casa, vivían prácticamente en una cueva. Allí se les echó, no hay otra palabra, sino que ahí se les dejó, y se salieron los barcos de ahí, por lo tanto ellos tenían que arreglárselo con lo que habían tenido. Por lo tanto, hay mucha gente de edad que fue llevada a esta isla Juan Fernández, se les dejó ahí como abandonado. Todo lo anterior, entonces, va a generar que la mayoría de los criollos empiezan a apoyar decididamente el fin de los lazos con España. O sea, esta persecución, quitarle los bienes, etcétera, etcétera, empieza a despertar en los criollos patriotas el deseo ya de una independencia definitiva de la corona española. Si al inicio de este proceso
vale decir, al inicio de la creación de la primera Junta de Gobierno, eran muy pocos los que querían la independencia y querían mantener la fidelidad al rey. Ahora, en este momento, ya nadie quiere fidelidad al rey, sino quieren una independencia total de España. Para eso se empieza a formar una resistencia criolla. Y uno de los más importantes dentro de esta resistencia fue un personaje, Manuel Rodríguez, quien va a dirigir esta resistencia interna. Él no se va a Argentina, sino que él realiza esta resistencia. Fue el nexo con los patriotas instalados en Mendoza. En otras palabras, él llevaba o le llevaba la información de lo que estaba ocurriendo aquí en Chile a los patriotas. Y además hacía de distractor, o sea, él planteaba, ¿no es cierto?, que los patriotas, porque los españoles sabían que se estaba formando un ejército, entonces lo que él hacía correr rumores que los patriotas van a ir en tal fecha, que van a ir por tal lugar. Eso hizo que el ejército español empezara a dividirse en distintos grupos, o sea, no estar en un solo lugar, sino en distintos lugares, en distintas zonas, y eso debilitó también al ejército español. Los patriotas chilenos y argentinos van a formar en Mendoza lo que ya habíamos dicho, el ejército libertador, y finalmente, ¿no es cierto?, van a ser derrotados en el 12 de febrero de 1817, donde allí se va a producir la batalla de Chacabuco y lo que los permitió, ¿no es cierto?, de alguna manera, los patriotas recuperar Santiago. Pero eso ya no digamos que allí fueron derrotados definitivamente, sino que a partir de ese momento los patriotas retoman el gobierno y se inicia ya, ¿no es cierto?, lo que se va a denominar la patria nueva, pero eso ya es materia para la próxima semana. Veamos entonces lo que deben de realizar. De acuerdo a la fuente del recurso 1, responde: ¿por qué el rey reniega de las ideas democráticas y los principios republicanos? ¿Por qué el rey reniega? Bueno, el rey, ¿no es cierto? El rey es un rey que tiene todos los poderes, o sea, él tiene el poder de hacer cumplir las leyes, él tiene el poder de hacer las leyes y por supuesto él tiene el poder de gobernar, ¿ya? Por lo tanto, todos los poderes están concentrados solo en él. En cambio, una idea democrática, una idea republicana, significa, ¿no es cierto?, que hay una división de poderes. Y por lo tanto, él no tiene toda la autoridad para hacer y deshacer. ¿Ya? Más o menos va por ahí la idea. En pareja, la idea es que no van a poder trabajar en pareja, sino que trabajen solitos, pero si lo pueden hacer, háganlo a través de internet, que bien. Vuelvan a mirar la pintura recurso 4. ¿Qué problema imaginan que tuvieron que enfrentar los soldados al cruzar la cordillera de los Andes? Una de las más altas del mundo. Ahora, una de las razones por qué pasan en febrero, enero y febrero, porque a esa hora está en época de verano, por lo tanto no hay, digamos, una cordillera con tanta nieve. Pero sí, ¿no es cierto?, estamos hablando de traer cañones, sus caballos y todo lo demás. ¿Qué tuvieron que enfrentar? ¿Cuánto tiempo demoraron? O sea, no fue de un día para otro, ¿no es cierto? Estamos hablando de enero, febrero. ¿Cómo se movilizaron? ¿De qué se alimentaban? ¿De qué usted cree que se alimentaban? ¿Ya? Por lo tanto, antes de iniciar toda esta travesía, tuvieron que obtener los recursos, obtener, ¿no es cierto?, tener todos los alimentos para poder, o juntar todos los alimentos para poder alimentar, valga la redundancia, a este numeroso ejército. 3. ¿Por qué los argentinos y chilenos realizaron esfuerzos comunes a favor de la causa patriota? Ya los expliqué de alguna manera, porque los argentinos veían, al recuperar los españoles el territorio chileno, entonces ellos veían que también su independencia iba a estar amenazada. Por lo tanto, era necesario, ¿no es cierto?, aunar fuerza para derrotar a los españoles aquí en Chile y de esta manera derrotar posteriormente a los españoles, que era la gran amenaza, el virreinato del Perú. ¿Crees que eso fue un elemento importante para lograr la independencia? Fundamenta. ¿Creen que la unión hace la fuerza? Bueno, tiene que fundamentar. 4.
Es posible que la actitud cruel e injusta de los españoles haya aumentado el deseo de la independencia de los criollos, eso ya lo expliqué, porque responde a partir de la lectura del recurso 3. Ya creo que está explicado, ¿no es cierto?, este periodo que se denomina la Restauración. Nos vemos la próxima semana, no olviden cuidarse y estar atentos, ¿no es cierto?, a cualquier situación en la casa y debemos cuidarnos entre todos. Un datito antes. Vean el capítulo 4 de Algo habrán hecho por la historia de Chile. Eso está en internet y en su libro también aparece, el link para que ustedes puedan ver ese capítulo. ¿Ya? Vean ese capítulo, le va a orientar también a visualizar mucho mejor este proceso que estamos conversando. Entonces ahora nos vemos la próxima semana. Chao.